de la sede acá en Medellín, se vuelve siempre muy complicadito, y sobre todo hoy que tuve una reunión hasta muy tarde. Bueno, entonces tenemos los equipos conformados, ya más claro después de haber identificado como los sectores. Algunos me han enviado algunas ideas de lo que quieren trabajar, que es lo que les decía yo a ustedes en la sección pasada. En este momento vamos a mirar como el detalle de qué es lo que se pretende dentro del proyecto. Voy a utilizar la misma dinámica de la sesión pasada, es decir, expongo todas las consideraciones que he preparado, y ya en la medida en que hayan dudas, ahorita al final las vamos aclarando, a menos que haya una cosa muy puntual que quieran de pronto profundizar, Nelly, Isis, Ana María y compañeros. Entonces, nosotros vamos a realizar un diagnóstico sectorial por las razones que yo ya les comentaba a ustedes de la pandemia. Pero finalmente, ¿qué es lo que se busca como en ese diagnóstico sectorial? Se busca evaluar a partir de todo eso que nosotros conocemos en los insumos, que también creo que lo habíamos hablado, del programa de formación como administrador de empresa, que ese valor agregado en el programa de formación está direccionado por la consultoría empresarial, porque una consultoría que busca resolver, identificar qué está pasando en una organización y resolver algunos problemas que se perciben u otros que se detectan, porque no necesariamente todo lo que yo haga en ese diagnóstico en la consultoría estaba, por decirlo de alguna manera, como sospechoso de que iba a ocurrir, sino que en la medida en que yo voy profundizando de acuerdo a las herramientas, y ahí es donde nosotros utilizamos todo lo que tiene que ver con las matrices de diagnóstico, nos vamos adentrando, si me lo permiten, en el comportamiento o la forma como se están llevando a cabo la organización, los procesos. Y como tal, hemos dicho que siempre el administrador lo que busca es mejorar, identificar unas condiciones, definir unos planes de acción, poder mejorar, poder seguir el ciclo de administración, poder después de esa planificación actuar de acuerdo a lo planeado y volver a empezar el ciclo. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros partimos en este caso de no una empresa en especial, sino un sector, a menos que, insisto, hayan compañeros que decidan la opción de hacer consultoría, que era lo que yo les indicaba allí, y que para la consultoría, pues es necesario que, y para la universidad pues es también muy valioso que se realice el proceso de consultoría, pero hemos encontrado algunas restricciones con relación a la forma de abordar la información. Entonces, en ese orden de ideas se proponía el tema del análisis sectorial. ¿Y qué significa? Que en la consultoría nosotros identificamos la empresa. Yo no sé si por aquí ya está el compañero, vamos a ver, Juan Carlos, creo que todavía no. Identificamos la organización, en este caso nosotros vamos a identificar qué, el sector a estudiar o la problemática dentro de ese sector, que son las variables, que era lo otro que decíamos. ¿Por qué? Porque una vez yo ya defino, de acuerdo a esas características que encontré en ese sector, sea producción, sea comercialización, los cuatro elementos, 4 subcategorías que nosotros definimos, vamos a mirar qué queremos estudiar puntualmente de ese sector o de ese subsector, que así como tal se define. Adriana, con las buenas noches. ¿Tú con quién es que estás trabajando? José Fernán. Bueno, ustedes son los de café. Adriana, ¿me escuchas? Sí, profe, acá te acabo Perfecto. de escuchar. Ok, perfecto. Entonces tú estás Nosotros estamos Kevin, José Fernando, José Diana Paola Fernando. y Edwin. Ok.
Y Sí, ustedes, señora. por lo que me decía, y Joana, por lo que me decía José Fernando, la intención es trabajar algo relacionado con el cultivo de café. Era lo que ustedes habían Sí, pues profe. planeado, lo que están pensando, porque igual es el momento donde estamos recopilando información de esos posibles intereses para indagar a profundidad. O sea, todavía es como el momento de cuestionar cosas, de mirar cuál va a ser el rastreo de esa información para poder decidir. Digamos que todavía hasta la semana entrante pudiéramos eventualmente cambiar esas posibilidades de estudio. ¿Y por qué digo hasta la semana entrante, Lisset? Porque si nosotros no empezamos a aterrizar y a exigirnos a nosotros mismos cuándo y sobre qué estudiar, pues vamos a empezar. Y por más que el curso sea de 12 semanas, podemos llegar a tener dificultades y no podemos. ¿Por qué no podemos? No podemos darnos ese lujo, Juan Manuel, porque hay unos entregables, ¿sí? Unos entregables que, como lo veíamos en la sección anterior, es necesario dar cumplimiento para poder lograr el objetivo. Entonces, estamos ahí en el sector, que es en el equivalente en este caso de identificar la empresa, o para quienes están en la parte de consultoría identificando la empresa, y empezamos a mirar qué queremos estudiar. Entonces voy a tomar el ejemplo de los compañeros, a menos que de pronto Maribel por aquí me cuente otra posible idea de lo que han conversado con su equipo, donde miremos eh, esos intereses. ¿Y esos intereses de dónde nacen? De una problemática que yo siento porque estoy allí o de una problemática que creo que puede estar presentándose o de una oportunidad, porque también puede ser eso. Ejemplo, yo les hablaba a ustedes en la sección anterior que quería, y las razones por las cuales queríamos mirar el campo o el agro en general. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos ahí que no hay que ir muy lejos a una zona muy apartada del país para saber las dificultades que tenemos de conectividad y eso hace que el sector sea menos competitivo. Vámonos a pensar que vamos a hacer un cultivo de plátano, yuca, o los mismos cítricos que se tengan en una región del país. Y vamos a mirar lo que está pasando hoy con la vía al llano. Siempre que hay afectación sobre la vía al llano, que ha sido ese para ustedes, los que son de la zona por allá, de ese sector, con Dinamarca o de acá, los que están, pueden entender y apoyar un poco más, se ha definido una condición por un factor completamente ajeno, porque es el geológico, que hace que la vía, por cualquier razón de la construcción y lo que pudiera haberse de pronto resuelto para mejorar esa movilidad, la vía siempre está en riesgo cada que hay lluvia. Y cuando nos encontramos en una condición como la que estamos viviendo en este año, pues este año cuando ha hecho verano, Merly, entonces no se escucha, o Apolinar o Julián. Este año ha sido un año completamente lluvioso. Eso ha significado una mayor presión sobre la tierra y a su vez una dificultad con las vías. Entonces, en este momento todavía hay un porcentaje importante del territorio. Parece ser que por los pronósticos que se dicen va a continuar esa problemática. Entonces, si yo identifico eso, una variable es la restricción voy a inventar aquí cualquier cosa, la restricción de acceso a las ciudades principales de los comercializadores de una región X, porque entonces ahí empiezo a evaluar esa variable en general, Alberto, Joana, Adriana y compañeros, esa variable general, pero la voy aterrizando o a un sector específico o a una región específica. ¿Para qué? Para que podamos tener más facilidad a la hora de estudiarlo, porque si yo hablo en general del país, de las dificultades, de las vías para sacar los productos a las zonas principales, pues hay un tema importante de estudiar, pero se vuelve muy general, Diana Marcela, mientras que cuando yo voy precisando una región puntual, un cultivo puntual, una problemática más puntual, mire que aquí estoy hablando de dos variables prácticamente. Uno, la vía, lo que tiene que ver con factores externos, agentes de producido o producto mejor de situaciones de fenómenos naturales y de dificultades de movilidad. Y dos, la dificultad para que esos productos que comercializan en el agro lleguen a la región. Entonces ahí voy identificando dos. La idea es Porfe, trabajar. profe, una Hola, pregunta.
señorita. Digamos, una problemática referente a lo del café podría ser el tema de sacar el producto, o sea, por las limitantes que hemos tenido por la pandemia, que se han perdido cultivos y todo eso. ¿Eso se puede tomar como una problemática de estudio en el artículo? Pudiéramos, sí lo pudiéramos hacer, Adriana. ¿Qué tenemos que ver? Es cuál es el impacto. Entonces, es decir, si es en lo que queremos estudiar, se podría mirar cómo el impacto de la producción o el impacto de las ventas y producto de qué variable. Entonces ya las restricciones para acceso a los mercados o el efecto de cambio climático o el efecto de la ola invernal. Sí, mira que íbamos puntualizando. Qué está haciendo que el café no pueda ser, mmm, que la producción no se pueda llevar en las condiciones estimadas? Y eso es lo que vamos a estudiar. Porque entonces eso qué afecta, O, entonces ahí vamos a lo otro, a analizar la organización. ¿Y cómo analizamos la organización? Con factores internos y factores externos. Vía que lo que hacemos en proceso, que es lo que yo decía, todo vamos a evaluar en función de las matrices de Pestel, de Porter, y vamos a mirar qué está pasando, más las condiciones internas de la compañía. Entonces, por eso empezamos a hablar de evaluar el entorno en función de que de esas dos, tres variables que definimos. Yo voy a mirar aquí en el proyecto que creo que decimos que lo ideal es que haya máximo dos variables. ¿Para qué? Para no perdernos. Y por eso hablábamos de delimitar, porque yo digo, voy a mirar la problemática o la baja productividad o el aporte del PIB del sector agrario en Colombia, o agropecuario, o de los productos X o Y. Miren que ahí hay una única variable que pretende estudiar esa problemática en ese entorno puntual. Entonces ahí empezamos a mirar. ¿Y qué factores hay en el entorno? Entonces volvemos. Si estamos hablando de Pester, entonces, ¿qué tenemos que revisar nosotros desde las condiciones políticas, de las condiciones sociales, de las condiciones económicas, de las condiciones, eh, abro por aquí la matriz porque no me acuerdo todas las variables que medimos allá, ¿cierto? Desde todo el entorno tecnológico, etcétera, etcétera. Entonces empezamos a mirar ese entorno con la herramienta que nosotros bien conocemos. Aquí por eso vamos a revisar nuevamente los videos, porque pues ustedes hace ratico ya vieron proceso, ya vieron proceso y recordar lo que se tiene, ¿sí? Ese instrumento, los instrumentos son necesarios, son buenos, pero vale la pena recordarlo. Entonces, desde lo legal, desde lo ecológico, social, ya dijimos, enseguida les muestro para recordar las matrices. Entonces, con eso evaluamos el entorno, tanto con Pestel como con Porter. Pero acordémonos que en ese instrumento de las matrices, ¿nosotros qué hacemos? Vamos a colocar las generalidades. ¿De qué? De ese sector. Entonces, digamos que otro compromiso con el que nos vamos a ir el día de hoy es después de haber definido la variable, porque esa variable de alguna manera nos va a dar el título del proyecto, que todavía no lo necesitamos, pero nos va a dar el título porque es el propósito de lo que yo quiero abordar. Cuando estamos en la empresa, nosotros evaluamos ya estas condiciones, las cifras de los estados financieros, y me pueden preguntar por allá del sector, entonces, ¿cómo se evalúa? Quiere decir que nosotros en el sector lo que vamos a hacer, María Victoria, es revisar fuentes secundarias. Ejemplo, si sigo trabajando con el cultivo de café que está planteando Adriana y el equipo, lo que tengo que hacer es ir a mirar qué está pasando en la Federación de Cafeteros, cuál es el nivel de exportaciones, qué está pasando, por ejemplo, con los insumos y podríamos evaluar eventualmente el tema de la productividad, qué está pasando con el consumo de cafés, ya sean cafés de origen, cafés especial o cómo se está manejando. Entonces, esas son las cifras que nosotros vamos a evaluar porque no tenemos el detalle. Si lo que me dicen Adriana y el equipo es, no, mire, como ya hay un cultivo en marcha, ya nosotros tenemos posibilidades de evaluar algunos datos, entonces lo que hacemos es evaluamos ese sector y evaluamos la empresa en el sector. Yo voy a buscar aquí a mostrarles, por profe, ejemplo, y hola. si quisiéramos de pronto mirar digamos, si nos enfocáramos también en el tema del precio que ha presentado pues tanta crisis durante años, esa problemática sería muy extensa y muy amplia, no sería tan puntual, o esa también podría ser una.
pero tenemos que tratar, o sea, sí es amplia, pero tenemos que tratar de delimitar, o sea, de ahí que vamos a tener nosotros que contribuir. ¿Qué es lo importante aquí para Adrián y para todos los compañeros? Es mirar cuáles son esas fuentes de información que nosotros vamos a buscar. Por eso, en estos momentos nosotros vamos a estar haciendo todo ese rastreo de fuentes de información, ponernos en, digamos, esa puesta en común en el equipo, si realmente sí vamos a tener esa unidad de estudio, esa variable de estudio, queremos cambiar, porque finalmente en la semana 5 nosotros que vamos a entregar, en la semana 5 nosotros vamos a entregar solamente lo que tiene que ver con las matrices diligenciadas. Ya les muestro por acá, les muestro por acá. Entonces, ¿qué sería? Porque si una vez nosotros recopilamos la información en las matrices, va a ser mucho más fácil poder escribir eso que queremos evaluar. Miren que entonces a nosotros allá en diagnóstico, igual esto se los va a entregar, que nos entregaban estas matrices en blanco, donde decíamos cuál es el nombre de los integrantes, el profesor, el sector que vamos a analizar, el subsector que vamos a analizar, porque dijimos es el agro, pues es agropecuario, es la producción de café, entonces está dentro de esa característica, que correspondería a la actividad, ya les voy a decir, lo que nosotros colocamos allá, entonces dijimos, tenemos aquí la plantilla, las actividades, dijimos, fabricación de plaguicidas y otros productos químicos del uso agropecuario, no aplica, comercio al por mayor de maquinaria de equipos agropecuarios, comercio al por menor de productos químicos básicos, cauchas. O sea, vamos a incluirlo dentro de esa categoría porque es la que nos define, pero ¿qué vamos a hacer? Es el comercio y producción o producción y comercio de café, porque esa es la que estamos estudiando, ¿sí? Lo que tiene que ver con el café. Y nombraríamos ese código de actividad. Clase, entonces dijimos que eso estaba dentro del grupo, vamos a mirar aquí, que fue todo lo que dijimos, que ya no lo tengo aquí a la mano, la búsqueda que habíamos hecho ese día. Dijimos que es el grupo 462 y la actividad podría ser la 4664. O sea, no hay una actividad que me diga exclusivamente que es la actividad de producción de cultivos de café, pero hace parte de esa. Bueno, aquí el tema de los datos. Entonces, aquí tenemos las generalidades. ¿Qué es lo que nosotros vamos a evaluar? No vamos a evaluar todas las matrices, porque nosotros vamos a hacer el análisis externo. Entonces vamos a hablar con Pedestal, vamos a hablar con Porter, vamos a mirar, a hacer el ranking porque tenemos que clasificarlo, tanto de los análisis internos como externos a partir de esos dos, y con ello vamos a trabajar. Las otras matrices, los otros instrumentos que corresponden a la definición de la estrategia, no los vamos a medir porque no tenemos los elementos de la compañía, sino el sector, que era lo que estábamos viendo en la otra pantalla, donde está el PowerPoint, que decimos analizar las cifras. ¿Cuáles cifras? Ya las cifras internas, cómo estoy en términos de resultados económicos, que tengo, si tengo el cuadro de integral lo construyo, realizo la propuesta estratégica y hago el artículo. Entonces, para acá un momentico nuevamente, pues nosotros no vamos a hablar de esos factores internos de la compañía en esas cifras de los estados financieros, porque no lo tenemos, insisto, a menos que el compañero me diga, sí, es que en el sector yo sí tengo este caso, lo vamos a mirar y lo complementamos. Cuadro de mando integral tampoco vamos a mirar porque no estamos mirando una empresa en particular, pero sí vamos a hacer una propuesta estratégica, es decir, de eso que nosotros estamos rastreando, más que propuesta estratégica, es una alternativa de solución para esa posible problemática o esa oportunidad. Entonces nosotros el paso, lo que está en color azul y color verde, no lo vamos a mirar directamente desde la empresa, lo vamos a mirar con esas bases de datos, lo que hay en el entorno, definimos cómo resolveríamos ese problema o cómo convertimos esas dificultades que se presentan, en este caso que estoy hablando, pues por ejemplo de la parte de comunicación,
para ayudar a solventar ese sector y escribimos el artículo. O sea, realmente esta es la diferencia entre lo que hacemos en la consultoría y lo que vamos a hacer en el artículo. Significa que nosotros vamos a hacer la dinámica de buscar todas las generalidades de ese sector. Entonces, por decirnos el principio, es decir, ¿qué vamos a estudiar? ¿Cómo vamos a estudiar? Entonces, mire que volvemos a tener que preguntar aquí. ¿A qué sector económico pertenece el subsector que estoy analizando? Lo que acabamos de decir, podemos colocar el código de la actividad y todo lo demás. ¿Cuál es la actividad económica que desarrolla el subsector? Describa en máximo 100 palabras. Entonces, ¿qué es lo que se hace entre toda esa cadena de producción, de cultivos de café, producción y comercialización? ¿Cuáles son los productos o servicios más representativos que son comercializados por la empresa? Si el caso es de la comercialización del grano, puede ser también la comercialización de semillas, puede ser cualquier condición. Porque Lorena, ustedes, Lorena Marín, ¿qué han pensado en estudiar con tu grupo? ¿Qué han logrado hablar hasta ahora? Lorena, Lady, Lady Oladi, Juan Manuel, Merly, ¿qué han pensado? Todavía no han pensado, pues yo sé que están ahí como en el debate, de pronto todavía no tienen claro. Cuéntame. Profesora, pues buenas noches. ¿Cómo estás? Le habla Juan Manuel. Pues nosotros estamos mirando, hubo un caso el año pasado de la papa, que muchas personas, muchos campesinos les tocó salir a vender la papa a las avenidas allá por el lado de Boyacá porque no habían clientes para la producción, había mucha oferta de papa y había muy poco comprador. Entonces, yo creo que de pronto ese sería un punto pues para trabajarlo, porque se le está dando se le está dando mucha prioridad a las exportaciones, a importar papa. Están O sea que trayendo papa de otros países, entonces los agricultores colombianos pues se ven como afectados con ese tema. Entonces vamos de pronto a un almacén de cadena o digamos a un Zapatoca y conseguimos ya los paqueticos de papa, ya está toda lavada, está lista y vienen para, sí, digamos que para un consumo de una semana, unos 15 días. Este paquetico puede costar 12.000, 15.000 pesos. Y estas personas, los campesinos, dejaban los bultos de papa en 10.000, 15.000 pesos, perdían mucha plata. para no, Entonces yo claro, creo para que de no. pronto por ese lado nos podemos ir, no sé si Sí, estamos perfecto, me bien. parece interesante. Y por ejemplo, ahí tendríamos una oportunidad de trabajar en la cadena de abastecimiento o disminuir esa canal de comercialización. Eso podría ser, porque mira que al final, entonces, mire, ¿cuál es la propuesta? Después de estudiar todo eso, se puede llegar a la conclusión de cómo estimular, por ejemplo, el productor para que las cadenas sean menos extensas. Hoy por hoy en Bogotá hay un almacén. ¿Cómo será que se llama? No recuerdo, lo escuché en estos días. Una tienda donde pretende eso justamente, pero es una en el país que es muy importante, pero no alcanza a resolver la problemática. Es algo como de mercados campesinos que manejamos acá en Medellín, que es el productor directamente va y ofrece, pero no se llama así. O sea, igual es una empresa que nació, un emprendimiento que nació y que se va a dedicar a comercializar todos los productos, donde simplemente el productor llega, lo envía y allá se comercializa, como si fuera una central de abastos más pequeña, donde no se le va a hacer toda esa intermediación de que llega a la central de abastos, entonces ahí compra el mayorista le vende a los minoristas empiezan a distribuir a las verdurerías, etcétera, etcétera, sino que aquí la cadena es más corta. Entonces eso puede ser interesante, claro que sí, Juan y equipo. Muy, muy pertinente Profe, pero porque también, incluso lo que ocurre, qué pena que te interrumpa y para cerrar, lo que ocurre con la papa le ocurre a muchos cultivos. Dime, Juan. profe, también lo del TLC, pues como ya hay compromisos de compra, entonces yo creo pues nosotros no podemos incumplir con esos compromisos, tenemos que recibir esos productos que llegan de otros países. Entonces pasa lo mismo con el café, digamos que el café, yo estaba mirando también el café, lo afecta es como el dólar, entonces de pronto hoy vendemos a un dólar muy alto, pero cuando ellos van a pagar,
lo pagan con un dólar muy bajo, lo que pasó hace, digamos que hace un mes. Entonces el dólar estaba casi llegando a los 4.000 pesos y ya hoy vamos a mirar y ya otra vez están 3.700, 3.000, sí, ya No, bajó muchísimo. la tasa de cambio afecta directamente, con el agravante que para ese momento que estaba a tan buen precio la carga de café no había producción suficiente, entonces fueron muy poquitos los que alcanzaron a vender a ese precio. Eso por un lado. Por el lado de las federaciones, por ejemplo, de cafeteros, acá en Antioquia se habló de que ya habían unas coberturas, que es para protegerse justamente de esa variación importante de la tasa de cambio. Lo que hacen es comprar esas opciones de coberturas que venían hacía mucho rato, entonces sí estaban vendiendo, pero en el momento que el café estaba al mejor precio, vendían a una tasa de cambio muy baja, porque también buscaban el tema de esas coberturas. Y lo que dijiste allá, entonces, mira, si al productor le da para no perder y vender el producto de papas a 10.000 pesos, pues que es triste, no sé, porque el costo es mucho más elevado que eso, significa que sí hay oportunidad de revisar. Entonces, así hayan unos compromisos, y ahí es donde vuelve la estrategia, si hayan unos compromisos de importación, porque lo que tú dices es completamente válido, aquí lo vamos a rastrear y lo debemos dejar documentado. Entonces, toda esa parte de la normativa que esté vigente, ¿por qué no pensar en que ese productor puede llegar a hacer esas alianzas con cadenas y tenemos que volcarnos todos? Eso no es de ahora, pero ahora se ve mucho más por lo que acabamos de pasar en pandemia, porque nosotros no somos un país desarrollado donde pudimos tener como esos ahorros para soportar esos momentos difíciles. Entonces, si en el supermercado o en el restaurante lo que se compra es la papa ya precocida para que esté lista para ahorrarse mano de obra, pues ¿por qué no pensar que se le puede llegar a dar ese valor agregado al producto? Esa puede ser otra de las conclusiones que uno llegue al final, hacer estrategias donde sean más diferenciadas, por ejemplo. Entonces, mire que aquí vamos definiendo cuáles son los productos, cuáles son los clientes, si existe algún gremio o asociación. Entonces, ¿qué ha dicho ese gremio? O sea, aquí más que decir si existe o no existe Fedepapa, es qué están haciendo allá, qué ha pasado en este momento con la asociación. Cuáles son los ingresos generados por el sector en el último año y qué porcentaje del PIB corresponde. Entonces aquí ya vamos lo que les decía, ¿dónde? A fuentes secundarias, porque no tenemos la fuente de la empresa. ¿Sí? Vamos a fuentes secundarias, que cuando hacemos la consultoría lo que hacemos es que analizamos estos mismos factores, pero para la empresa en particular, y empezamos a comparar. Aquí tenemos que hacer la evaluación de todo lo que está pasando en el entorno con base solo a fuentes secundarias. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha incrementado o no el sector en los últimos 5 años? Entonces aquí volvemos a buscar periódicos, revistas similares y el DANE. El DANE es súper importante, ahorita lo miramos que avancemos un poquito más. Los principales competidores dentro del sector, entonces lo que está diciendo Juan Manuel, mire, la importación es uno de los principales jugadores del consumo de muchos productos, Juan, de la papa, incluso de los lácteos, la leche en polvo, lo que tiene que ver con harinas, maíz, lastimosamente, y la competencia es más desde afuera que al interior del país. Sí, profe, ¿Con porque productos también hay otros encontramos? productos procesados que consiguen en el mercado, por decir, el puré de papa. Ya viene en una cajita, simplemente es mezclarlo y ya quedó el puré. Ya no Que es, necesitas la papa. que es importado, exacto, que es importado, ¿cierto? Porque yo no sé si es nacional, yo no lo he visto, pero no sé. Todo eso es importado. Por supuesto que hay que mirar las condiciones de los tratados y no son malos porque sí, simplemente un, un tratado se abre con el fin de buscar nuevos mercados. Entonces, quien lo hace desde Colombia y quien lo firma con otro país, están buscando eso, mejorar transacciones comerciales y que haya como esa mayor diversidad, pero no se protege completamente lo colombiano. Entonces, ahí es donde ahorita, por ejemplo, con todo esto que está pasando, todas esas campañas de compra colombiano, se ponen, con mucho respeto, se ponen de moda y es importante ayudar al empresario, pero creo que no resuelve porque se vuelve momentáneo. Entonces ahí es donde tenemos que seguir también trabajando. Mira que aquí entonces empezamos a detallar qué porcentaje de ingresos de esas empresas corresponde a exportaciones, cuáles importaciones, de dónde provienen, qué países, que eso es todo lo que nosotros tenemos en las generalidades, porque acuérdense que cuando ya tengamos recopilada esta información, nosotros nos vamos a ir a qué, a escribir en el documento lo que encontramos. Por eso es que yo les decía a ustedes, las fuentes del documento final
son esas 12 o 15 referencias, pero nosotros debemos buscar más fuentes para poder documentar acá. Las normas aquí que ya hablabas, las barreras de entrada si existen en la actualidad para que pueda crearse una nueva empresa dentro del subsector. Por ejemplo, ahí en el tema del arroz, hay unas especies de barreras, porque la misma barrera está creada por los grupos que son 2 o 3 productores de arroz en el país. Entonces ahí hay un tema de barreras de acceso. Eh, para el pollo en su momento hubo una barrera por producto del tema arancelario, pero lo que está diciendo el compañero, entonces llegan todos esos productos, llegan sin aranceles, se vuelven más, incluso más económicos que la oferta nacional y ahí es donde empezamos a ver. No en todos los sectores identificamos las barreras que existen, pero puede pasar. Ni innovación, entonces lo que estaba diciendo, el puré es una muestra de la innovación. ¿Qué tanto innovamos nosotros? Entonces solo dejamos la papa negra, la papa sucia o la papa en diversas presentaciones para llevarla al supermercado o podemos darle otro valor agregado que se pueda vender, porque es que la papa a la francesa ha existido hace mucho tiempo dentro de la gastronomía, pero empezamos a ver con mayor auge los productos cuando se vieron todos los tratados. Entonces nos llegan papas inclusive de Asia, de otros países. Sí, dice, ¿en qué momento se iba a presentar como esa oferta tan amplia? Por aquí tengo, Adriana, ¿me tiene otra pregunta y Juan otra o es la de ahorita, Juan, que nosotros estaba viendo por acá en el chat? Profe, es mi tocayo. Esto es tocayo, bueno, el otro Juan adelante y luego Adriana, Juana Bella, Juan Manuel, cuéntame. Juan, si me escuchas tranquilo, en el momento que tenga señal, puedes tranquilo abrir el micrófono. Adriana, ¿te ibas a aportar algo más o a preguntar algo más? Sí, profe, es que nosotros enviamos un correo, pero con lo que nos comentaste ahorita quedamos con la duda si nuestro equipo sí podría trabajar la actividad económica del café o si miramos otra opción. No, sí, yo le contesté a Juan que le decía incluso que, a ver, me estaban preguntando. Podríamos trabajar con cualquier actividad del sector agrícola, como el cultivo del café, del cual hablamos en la conferencia, o de seleccionar una actividad económica 4, la que envió el correo. Entonces yo les decía que sí, lo ideal es definir cuál de esas se ajusta más, porque mira que en el código, o puede que volvamos a revisar el código de actividades y vimos que yo me equivoqué cuando hicimos el filtro. Sí, lo importante es que sabemos que están dentro de las actividades agrarias, entonces sí pueden trabajar el café, claro que sí, Listo, profe, gracias. con gusto. Juan Manuel Abella, ¿me escuchas o todavía no? Entonces, una vez rastreados esos datos, los vamos a consolidar ahí en la matriz. Eso es lo primero que nosotros vamos a hacer, buscando las diversas fuentes. Entonces, ahí empezamos a llenar luego porque esas son las generalidades. Ya posterior, entonces analizamos las fuerzas externas con Pestel, qué está pasando en el entorno. Todo eso, entre más amplio el detalle, mejor. Lo que decía ahorita el compañero. Papa, pero entonces miro papa dónde, miro la papa en el mundo, la producción internacional, la producción Suramérica, por ejemplo, ojalá pues con ese nivel de detalle Suramérica, la producción de Colombia, la producción de Cundinamarca, de Boyacá, etcétera, etcétera. Entonces ahí empiezo a evaluar el entorno, con todo lo que encuentro en el entorno, con eso que les dije del cambio climático, porque por ejemplo el tema de papa es que no está solo el tema de la pandemia, sino que al inicio del año están las heladas y si hay sequías, entonces ¿qué pasa? Todo eso que vamos a rastrear lo tenemos que colocar ahí. El factor económico, lo que nos decía Juan, estamos teniendo hoy unos productos importados más baratos o qué implicaciones tiene para la economía, más esos datos que rastreamos, que encontramos puntual de la agremiación o la parte de globalización, pues que ya dijimos aquí que hicimos ese barrido general y qué más hay en el tema de nuevos tratados, qué se espera. En la parte cultural, entonces estamos hablando de esa región de Cundinamarca, de Boyacá, estamos viendo que hace parte de la idiosincrasia de un pueblo, que los campesinos, entonces, díganme ustedes regiones que produzcan más papa, Juan, que yo en sí pierdo
Perdí la geografía. Nariño, Boyacá, perdón. Perfecto, entonces en Nariño, en Boyacá, esos municipios específicos donde la papa es fundamental, o aquí en Antioquia se cultiva algo en la Unión, un poco en Sonsón, pero no es tan arriesgado a la cultura. Cundinamarca también. Entonces, como eso, porque hace parte, o sea, hace parte de todo el desarrollo cultural. ¿Y qué implicaciones tuvo eso en cambios sociales? Porque se ha dejado de cultivar, qué ha pasado, quién es lo que estamos diciendo. Entonces, al final decimos, no, es que la competencia es muy grande, sí, pero ¿por qué? ¿Cómo se ha dado? ¿Qué tenemos? Si lo miramos ahí mismo en ese análisis, entonces tenemos que saber qué pasa con la organización, con la cultura realmente de los que están mirando. Entonces, ¿qué está pasando en el sector de los cultivadores? Lo que decía el compañero, ya no queremos vender porque sale más costoso la producción que comprar por fuera. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué transformación? Entonces, ¿qué transformación se está haciendo? De pronto, por ejemplo, en los cafés se está dando mucho el tema de los cultivos orgánicos, que son menos costoso, o sea, más costoso la producción en términos de insumos, en términos de tiempo, en términos de mano de obra tal vez es más costoso, pero compensa porque el precio en el mercado, no en el mercado local, en el mercado internacional es favorable para ese tipo de productos. Ahí ya se da el valor agregado. Entonces a la papa se pudiera hacer algo más, ya te doy la palabra nuevamente Juan y Apolinar. Se puede poner ahí ese valor agregado, una innovación para llevarlo, para que sea distinto. O sea, ¿qué vamos a hacer como asociación? Porque si la región cultiva papa, es lo que tienen en la cultura, pues la idea no es que dejen de cultivar papa, la idea es que lo hagan distinto. Apolinar, te escucho luego Juan. Juan Manuel Soto. Buenas noches, profesora. ¿Cómo te va? Bien, gracias. Yo analizando los formatos de Excel que hemos visto, que hemos trabajado ya en otros módulos de los análisis internos y externos y la presentación de hoy, y a nosotros nos salta una duda también como grupo y es si lo que realmente tenemos que escoger es un producto o un sector. Digamos que en el caso de la agricultura nosotros podríamos tener plazas de mercado, fruver, almacenes de cadena, que cada uno tiene una problemática diferente y se pueden hacer diagnósticos sobre esas problemáticas. O realmente es un producto como tal y es sobre el producto que se debe hacer No, este Juan, diagnóstico. es un sector. Yo hablaba de los productos por los que me han comentado ya por los compañeros, pero no es un producto, es el sector. Lo que tú dices es perfecto. ¿Qué pasa con las plazas de mercado? Eso hace parte de la cadena productiva que beneficia o afecta el agro. Sí, sí, O tenemos esa sea, no cadena nos interna. vamos a encaminar a un producto como tal agrícola. No, no es necesario. En el caso, por ejemplo, de Adriana, José Fernando y equipo, ellos tienen esa idea porque ya tienen un conocimiento y quieren trabajar sobre el café, entonces lo pueden hacer. Pero no necesitamos casillarnos en un solo producto. En el caso de Juan Manuel, que decía, bueno, identificamos la papa, pero puede ser cualquiera. Lo que pasa es que cuando yo digo, mira, cuando tú nombraste las centrales, las plazas de mercado, esto, ya hablaste de una problemática muy puntual, así como lo han venido haciendo los compañeros. Sí es importante ahí puntualizar qué queremos evaluar. Entonces ya tú dijiste en las centrales de abastecimiento qué problemática hay y empezamos a evaluarlo por allí. ¿Sí me hago entender así? Sí, correcto. Ok, Ya, muchas gracias. con gusto. Juan Manuel Soto. Profe, muy buenas noches para todos, profe. ¿Cómo estás? Hay unos productos en los cuales Colombia o con los cuales Colombia está incursionando en estos últimos años en materia de exportación. Tenemos el aguacate Hass y por los lados de Boyacá están exportando en este momento arándanos para todos estos países de los Emiratos Árabes. No sé qué probabilidades o qué posibilidades o cómo usted puede trabajar sobre estos productos nuevos en los cuales está incursionando Colombia. Por ejemplo, en mi caso, pues yo soy productor minorista de mora y me he visto muy tentado con el aguacate Hass. No sé qué piensa, profe, su merced de este tipo de productos nuevos. O cómo podríamos hacer ese diagnóstico o ese análisis. No es un sector porque pues son varios productos, pero ¿cómo podríamos, por ejemplo, encaminar ese tipo de investigación? Ejemplo, eso que tú me hablas de la mora, te respondo primero a la mora y los arándanos. Qué interesante eso que nombras de la exportación de arándanos es, por ejemplo, evaluar
el impacto en el mercado externo de frutas exóticas. Entonces ahí tienes el arándano, tienes la mora, tienes la uchúa, tienes incluso el maracuyá, que son esos productos que aquí se producen tan rico, pero que en otros países no. Incluso la granadilla, lo vi hace poquito, granadillas de Colombia en Dubái. O sea, los Emiratos Árabes tienen puesto, porque es que también es otra cosa. Creemos que todo lo debemos exportar a Estados Unidos y resulta que Estados Unidos, que es un mercado tan grande, lo que quiere es vendernos y vendernos. Entonces ahí lo miraría desde eso. Y el tema del aguacate Hass, bueno, entonces en el tema de cultivos exóticos, de pronto puede ser un poco restricción encontrar, casi que no le digo, encontrar documentación sobre ese sector, pero se puede ver, o sea, puede estar muy generalizado. No vas a encontrar tal vez la cantidad de moras exportadas, la cantidad de piña, o sea, algunos datos no tan profundos. De pronto el aguacate Hass un poquito más, porque hace rato que se viene trabajando, hace más de una década tal vez, ya estamos en ese proceso de exportar con valores agregados, que es lo que pasa, por ejemplo, aquí en Abejorral. En Abejorral, Antioquia, hay una planta de aguacate Hass donde ellos están exportando, no recuerdo en este momento el mercado, y lo están exportando. No es el guacamole, pero tampoco es la fruta completa, es un proceso que le hacen. Entonces ahí empiezan a generar valores agregados. En el eje cafetero, puntual en Pereira y todos sus alrededores, Risaralda, están haciendo unas exportaciones ahí interesantes. Entonces cualquiera del producto aplica perfectamente, ay, ¿quién me habló? Qué pena, se me fue. Juan Manuel Soto. Juan, Somos dos Juan Manuel en la sala. Juan, es que todo lo que tenés que escucharte, sí, Juan. Entonces cualquiera de los dos quedaría bien. O sea, si te parece interesante, estás incursionando en ese sector de la mora, pues es atractivo. ¿Por qué? Porque te va a servir de insumo para lo que estás haciendo. Pues ahí también me lo vería bien interesante. Como le decía Polina, no es un producto, pero cuando yo identifico el producto y empiezo a indagar sobre ese, es mucho más fácil que hablar, por ejemplo, de la producción de frutas en Colombia y el impacto en el mercado internacional. Eso lo pudiera hacer un sector, hacer un estudio completo que me diga eso, impacto de las frutas en mercados internacionales, las frutas de Colombia, las frutas de la región. Pero si tengo posibilidad de rastrear uno o dos productos, mucho mejor. Vale, profe, mil gracias. Mucho gusto. ¿Qué más tenemos por aquí? Ahí vemos lo que hemos trabajado en procesos. O sea, llenar la base de datos que va para el módulo es este rastreo de la información. Porque una vez nosotros identificamos las generalidades, la matriz, entonces ya empezamos a trabajar con Pester puntualmente, que definimos de esas condiciones que evaluamos, elegimos 15 factores y empezamos a ponderar esos factores. ¿Cuál es el factor más crítico de éxito? ¿Cuál es el factor de acuerdo a eso que rastreamos y qué parte del diagnóstico se compone? Si es una debilidad, si es una oportunidad, si es una fortaleza, una amenaza. Realizamos la magnitud de impacto, hacemos la clasificación del rango y del ranking y hacemos la ponderación. Para eso, que les voy a mostrar que está más adelante, recordar ver los videos que hemos trabajado, que es lo que se tiene pues, para el curso. A eso hace referencia, estoy aquí como hoy que no, hace referencia esta parte de llenar la base de datos creada para el módulo, a eso me refiero. ¿Sí? Que nosotros vamos a rastrear toda esa información y la vamos a plasmar en la base de datos. Para todos, chicos, el primer entregable no es un documento escrito, el primer entregable es las matrices diligenciadas con todo eso que rastrearon. Por eso ustedes van a tener una carpeta con sus archivos de trabajo donde toda la fuente, y eso es la recomendación. Ahora, después de que ya ustedes hagan un consenso, de que ya esta semana definan como cuál es ese sector, qué condiciones del sector, qué variables van a estudiar, ya la tarea siguiente es empezar a rastrear información. Empezar a rastrear información con cara a las generalidades y al análisis Pester y Porter. Entonces ahí llenamos la información. Vamos a ir a entregar hasta dónde. Vamos a entregar en este momento pues la matriz diligenciada. Por aquí. La matriz diligenciada con la información que, insisto, luego nosotros vamos a ir a plasmarla. Entonces, esta va hasta dónde, va hasta los gráficos. Enseguida les muestro un ejemplo ya diligenciado y les voy a enviar
un video, también un link de un video que llamamos los tabs del curso, que son unas sesiones de trabajo, y aquí también creo que les vamos a tener, no nos han dado agenda, donde la profesora Lisbeth, que de pronto algunos de ustedes han tenido oportunidad de conocerle en otro curso, nos cuenta cómo se debería construir este primer momento de tal forma que ustedes sí puedan reunir la información para poder escribir luego el documento. Aquí hablamos de particularidades de la empresa, ya vamos a hablar de qué, particularidades del sector. Diagnóstico del macroentorno y del entorno interno. Entonces el macroentorno es el sector agropecuario y el interno va a ser de qué, de ese producto o esa variable que estoy buscando. Conclusiones de análisis. Hola. Sí, es que ahora no puede contestar porque tenía problemas con el micrófono de mi computador, pero ya cambié de dispositivo. Nosotros en nuestro grupo hemos como hablado un poco y hemos pensado en el sector floricultor. No sé qué piensa usted del sector. También, insisto, también válido. Mire, cuando nosotros hacemos este tipo de análisis que buscamos, hacer más allá de esas reflexiones, mire que al final decimos tratar de plantear estrategias y por qué no, mañana hacerlas saber de esas agremiaciones o publicarlo con el fin de resolver problemáticas. ¿Qué ocurrió con el sector floricultor? Bueno, en general el sector se vio afectado con la pandemia, pero el sector más afectado dentro de las primeras consecuencias de la pandemia fue el sector floricultor. Acordémonos que en esa época pues había acabado de pasar San Valentín, que es la mejor, digamos que la temporada alta para el cultivo de flores en el país, pero que de ahí en adelante se generó una serie de situaciones caóticas, porque fue el momento del despido del personal, el momento de que las flores estaban sembradas y no había forma de cultivarlas, que era así como en el pecuario, que era mucho más económico dejar que se perdiera el cultivo o arrancarlas que atreverse a hacer una exportación. Entonces ahí se puede mirar eso. Tal vez por el sector floricultor, bueno, qué mercados están trabajando y qué mercados pudieran ser sujetos de otra exportación. ¿Cómo esas problemáticas, Lorena? Casi que la respuesta es la misma que le decía Polinar. Sí, todas las inquietudes que nosotros tengamos con relación al sector agropecuario son bienvenidas. Donde vamos a profundizar, Nelly, en esa que a nosotros nos parece que puede ayudar a resolver una situación. ¿Sí? ¿Más claro ahí, Lorena? Sí, señora, gracias. Miren que cuando nosotros estamos en diagnóstico, nosotros decíamos conclusiones de las cifras económicas horizontal y vertical de la compañía, propuesta estratégica organizacional, ya un proyecto de inversión y un cuadro de mando integral y el mapa estratégico. ¿Por qué? Porque dijimos, esto reúne los dos. Nosotros aquí no vamos a hacer conclusiones del análisis vertical y horizontal. Si lográramos tener información del sector, porque lo podemos tener, ahí sí podemos hacer algún cálculo, no en todos los productos, ni en todos los sectores, ni en todos. Ejemplo, si yo voy a rastrear información de la exportación o la producción de cierta raza de perros o de perros en general, pues yo creo que la información no está tan detallada, pero puede ser apreciación de María Eugenia, puede ser que al final ustedes sí hagan ese rastreo tan detallado y lo encuentren. Entonces yo empiezo a mirar cifras y puedo hacer ahí con esas cifras un análisis horizontal y un análisis vertical y decir cómo estuvo, por lo menos un análisis horizontal, vertical tal vez no, porque si no tenemos estados financieros puede que no podamos llegar a ellos, pero sí podemos hacerlo con las variaciones de año a año, entonces con relación a qué, a esa importación o a esa exportación. Propuesta estratégica y organizacional, pues aquí no vamos a hablar de organizacional, aquí vamos a hablar de sectorial, ¿qué le proponemos nosotros al sector? Proyecto de inversión no aplica porque nosotros no vamos a hacer allá el proyecto como si ocurriría aquí en proceso cuando decimos, mire, la estrategia es esta y el proyecto sería esto, ¿sí? Para que una vez definido ese proyecto se pueda monitorear y ahí es donde se diseña el cuadro de mando integral para el seguimiento a la estrategia. Entonces yo quiero hacer la relación, como les he venido contando, con los dos cursos que hemos tenido. Aquí en las herramientas de apoyo, vamos bien hasta aquí, chicos, Joana, Julián, Lisette, Ana María, todos. Sí, profe, hasta el momento Sí, todo profe, está todo Sí, muy profe. claro. Señora. Perfecto. Bueno, entonces,
muy rápidamente nosotros dijimos la clase pasada, vamos a trabajar con ese código de actividad, pero si hacemos una exploración y vemos que no, que hay otra que se adapte mejor, tomamos ese código. Lo importante es que es el sector agro, que ya dijimos por qué. El clic de los, o el link de los videos explicativos, entonces al darle clic sobre esto vamos a volver a tener el link para que veamos el video de cómo se diligencian las matrices, para que recordemos ahí que. Entonces el primer rastreo, insisto, después de definir cuál, es empezar a llenar. Cada uno arrastra información para completar el análisis de las generalidades. Y ahí sí, cuando tengamos las generalidades, empezamos a definir los 15 factores. Y por eso vemos aquí las matrices que ya explicamos. ¿Qué más tenemos por acá? Entonces ya la pregunta es, ¿dónde vamos a buscar información? Yo quito este puntero para que me deje. ¿Dónde vamos a buscar? Entonces vamos a buscar uno, en las distintas fuentes, vamos primero en las distintas fuentes de información que tiene la universidad. Y esas fuentes de información entonces vienen desde las bases de datos especializadas que nos enseñan, que nos cuenta la universidad que en caja de herramientas nosotros podemos encontrar allí información de cómo buscar, pero vamos a hacer aquí un ejercicio. Desde las agremiaciones, entonces por eso decíamos, si hay una agremiación para ese sector que yo quiero mirar, que quiero evaluar, no es más fácil porque lo primero que tengo que hacer es ir a mirar allá. Ejemplo, los cerdos, hay asociación de porcicultores, los floricultores tienen agremiación, los de la papa, los del café, o sea, hay muchos sectores que tienen agremiación. Hay otros que no tienen una agremiación específica, pero ahí puede estar inmersa dentro de esas que sí tienen. El DANE, le decía a nosotros, es fundamental revisar estadísticas del DANE porque ahí están todas las mediciones sectoriales que nos dicen qué está pasando con cifras, eso es muy importante. Otras fuentes, entonces ya empezamos a mirar, bueno, aquí por ejemplo la ANDI, que aquí más adelante la tenemos, pues no es una fuente muy, digamos que muy detallada para este caso, pero algunas cosas del sector allá en la ANDI se pueden revisar para algún sector. En caja de herramientas que tenemos, en caja de herramientas, cuando nosotros buscamos caja de herramientas, encontramos digamos, estos ambientes donde nos dicen cómo buscar información. Esta es la que yo quiero que miremos porque la búsqueda de información, que es lo que nos dice, nos profundiza para mirar cómo es ese rastreo de información. Y por otro lado, por aquí en alguna parte, no la veo en este instante, está por ejemplo el tema de normas APA, por si tenemos que recordar. ¿Y por qué tenemos que hacer esto así, jóvenes? Porque no tenemos todo el tiempo en las asesorías, en las tutorías, para mirar al detalle. Cosas puntuales las resolveremos. Juan Manuel, ¿tienes tu manito levantada nuevamente? ¿Es la de ahorita o es que quieres volver a intervenir? Profe, es una consulta respecto al archivo de Excel con las matrices. Es que no la estoy viendo en el módulo. No, yo se las voy a colocar, Juan. Sí, les voy a colocar la plantilla de las matrices, el link del video que está acá, que son los insumos pues que hemos trabajado y esta presentación. Porque sí trabajamos. Gracias a ti. Y así el link de los videos, ya les dije, más el link del video donde la profe Lisbeth enseña todo lo que hay que entregar, pues como todo el paso a paso, y me parece rico en este momento, porque por ejemplo para el curso pasado no teníamos ese video, sino hasta una semana antes de la entrega. En este momento que ya tenemos ese insumo, entonces yo se los voy a suministrar para que ustedes lo puedan ver y les dé más ilustración sobre cómo vamos a desarrollar esa primera fase del trabajo, ¿sí? Porque pues siempre todos los semestres y todos los cursos se vienen, todos los periodos, mejor, se hacen ajustes a todos los cursos. Nosotros en los equipos de trabajo vamos socializando qué oportunidades tenemos, qué dificultades, y se vienen haciendo construcciones que benefician al proceso siguiente. Entonces, en ese orden de ideas, como esos videos, esos tags, así se llamaron, porque están listos, pues ustedes los van a poder tener. Si nos invitan a la sección, igual iremos allá para confirmar algunas cosas o para aclarar dudas. ¿Qué más tenemos aquí en herramientas para la investigación? Todo lo que tiene que ver con herramientas para el control de plagio, que así se llama, eso tiene otro nombre en este momento, no recuerdo. Entonces ahí
cómo utilizar lo que tiene que ver con Turnitin y con ControlCent, que es el aplicativo que nosotros necesitamos para validar el trabajo antes de enviarlo. Por eso no hay que mandarlo ya. O sea, yo quiero hacer un panorama general por lo que tenemos en investigación para que la sepamos. Entonces, miren, aquí está el link de herramientas de investigación, o si no lo buscamos por así en Google y nos va a aparecer. También hay aquí un tema de investigación básico, como diríamos, investigación para dummies, que lo que busca es dar orientación sobre el tema de búsquedas en bases de datos. Estos recursos digitales, junto con esas bases de datos que les he nombrado, con esas revistas especializadas, son fundamentales para el proceso que se va a desarrollar, porque entonces nosotros ya decíamos, es sabido para todos que una sección como por ejemplo Google sin filtros o Rincón del Vago no es permitida, y lo tenemos claro dentro del proyecto. Significa que nosotros a este nivel ya estamos haciendo unos rastreos un poco más precisos. Por eso nosotros recomendamos todo lo que tiene que ver con los recursos electrónicos, o sea, las bases de datos. Ahorita hacemos un ejercicio, un pequeño ejercicio. Vamos a hacer varios ejercicios de búsqueda, porque entonces, de acuerdo a lo que ustedes van dándome a mí de información, yo empiezo, o de variables de ese sector, empiezo a hacer las búsquedas y aplicarlo para todos, para que veamos cómo hacemos un rastreo. La primera búsqueda general la vamos a hacer en esas bases de datos especializadas que ya dijimos, como el DANI, es una base de datos especializada, la ANDI es una base de datos especializada. Ahí en la ANDI hay un informe sectorial, no recuerdo el nombre en este momento, por ejemplo, de la Rosa, hay unos informes, entonces ellos nos dan a nosotros también información. El DANI ya dijimos, en algún caso, si estamos hablando de tasa de cambio, entonces Banco de la República, esas fuentes son las primeras que... La revista Dinero, Portafolio, se me olvida la otra, La República, nos pueden servir de información. O sea, ya no nos van a dar todo, pero sí nos dan muchos referentes y nosotros con eso profundizamos. Porque digamos que las revistas económicas, pues ellos sacan digamos, un fragmento de una problemática. Dinero y Portafolio se han especializado en estudiar mucho lo que son las empresas más grandes del país. Entonces unos tienen las 5.000 empresas, el otro 10.000 empresas. Entonces, por ejemplo, ahí también podemos empezar a rastrear datos del sector, porque ellos empiezan a comparar. Entonces pensemos, por ejemplo, en Avinal. Avinal es una de las empresas que pertenece a los sectores que vamos a estudiar. Seguramente encontramos datos del sector, y cuando vamos a mirar en la revista, ahí sí encontramos solo datos financieros, porque ellos lo que hacen es tomar todos los datos financieros y hacen pues unos análisis que no son muy profundos, pero son importantes. Siempre que ustedes lleguen, ¿qué tanto utilizan, antes de decirles esto, qué tanto utilizan ustedes las bases de datos? ¿Lo recuerdan que lo han utilizado en sus clases? Con toda confianza, mucho, no mucho, más o menos, no me acuerdo. Cualquiera de las condiciones pueden ser válidas, porque la intención aquí es recordar qué nos está faltando por allá. Entonces, cuando nosotros llegamos al portal, que lo entramos a la universidad y decimos, enseguida igual se los va a mostrar, entramos a la universidad y buscamos, me olvidó, servicios y beneficios. Ahí encontramos la biblioteca virtual, y cuando nosotros entramos a la biblioteca, enseguida le hacemos el paso allá, cuando entramos a la biblioteca virtual encontramos varias fuentes. Unas son los recursos electrónicos, que son las bases de datos, y otras son los libros electrónicos, que también son buenas fuentes de consulta. Por lo que está diciendo ahora de pronto Juan Manuel, si Juan Manuel me habla ahorita, venga, exportaciones, pues, y esa parte del concepto de exportaciones tengo que mirarlo, voy y busco un libro de pronto de lo que hay de exportaciones. De aguacate puntual de pronto no encontrás, pero sí exportaciones de frutas exóticas en Colombia, o de frutas en Colombia, lo podemos encontrar por allá en un libro. Entonces, cuando entramos a la biblioteca, ellos nos presentan en orden alfabético los recursos. Cuando damos clic sobre cualquiera de estas letras, nos saca las bases de datos que tenemos. Aquí hay bases de datos que son libres y bases de datos que son con costo. Las libres, como el DANI, por ejemplo, si aquí no, porque esta es una imagen, ahora lo vemos allá, como el DANI, si yo doy clic sobre esto, seguramente voy a encontrar esa base de datos y la puedo mirar. Esas bases de datos libres, o de Alnet, que también está acá,
es indistinto si lo hacemos por biblioteca o lo hacemos por fuera de la biblioteca, porque a veces los enlaces no están funcionando. ¿Qué es lo recomendable? Hacerlo siempre por la biblioteca. ¿Por qué por la biblioteca? Me estaría preguntando. No se escucha, profe. Bastantes, digamos, cifras en mantener esos recursos, por lo interesante es poder demostrar el uso de ellos. Si nosotros entramos desde afuera por Google, que podemos entrar, como decía Yadi, no va a quedar el registro. En cambio, si lo hago por la biblioteca, me va a quedar el registro. Entonces, cuando vienen visitas del ministerio, nosotros también nos dicen, venga, cuénteme esos recursos que usted tiene aquí para la disposición de los estudiantes que tanto los utilicen. Entonces, mi primera recomendación siempre es cualquier búsqueda de bases de datos, así la base de datos sea libre, hágala por biblioteca. Esa es la recomendación. Como les digo, esto profundizamos un poquito más en las búsquedas. Aquí encontramos otras bases de datos, lo que yo les dije, fuentes secundarias. ¿Por qué son fuentes secundarias? Porque son fuentes que ya han hecho estudios. Cuando uno va a hacer una investigación en las fuentes primarias es todo lo que uno logra levantar en trabajo de campo o en el mismo proceso para poder construir información, o lo que llamamos investigación empírica. Mientras que las